parece si empezamos por Deuteronomio capítulo 15? No voy a tardar mucho tiempo porque pues, usted ya son cosas que usted ya lo sabe, al menos ya lo debería de saber. Deuteronomio capítulo 15, y usted va a decir, pero ¿por qué si la porción de esta semana no empieza ahí? Yo sé, las otras porciones las dimos Jaime y yo en la radio. Ya dimos el 12, el 13 y el 14, y esto nada más un poquito. Y luego el viernes dimos el 16, y ahorita nos dimos cuenta que el 15 lo dejamos para ahora, Deuteronomio capítulo 15. Y cuando usted llega a su Biblia, yo estoy usando la Reina Valera. ¿Tú cuál estás usando? Reina Valera. Reina Valera. Entonces, en la Reina Valera dice el año de la remisión. ¿Sí? Es lo que dice. Es lo que nosotros podríamos decir que es el año del jubileo, más o menos. Se conoce como el año del jubileo. Yo siempre lo he conocido así. Reina Valera le cambió el nombre y le puso el año de remisión. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo siento, muchachos, que desde que Yeshua empezó su ministerio en Lucas capítulo 4, él declaró que estamos viviendo en el tiempo de remisión. Por eso es de suma importancia esta paracha para mí, porque nos vamos a alinear en el tiempo en el que vivimos. ¿Cuántos saben algo de mecánica? ¿Tú sabes algo de mecánica? Por ahí dicen que los carros tienen que ponerse a tiempo, porque si no, las máquinas brincan. ¿Sí? No sé mucho de mecánica, pero tienen que llevar un tiempo. Sí, bueno, eso es lo básico, lo más profundo, ¿no? Sí, ok. Entonces, cada máquina tiene que llevar un tiempo. Nosotros tenemos que estar en los tiempos bíblicos que estamos viviendo, muy importante. Amén. Porque por eso se inician los conflictos, porque unos vivimos en un tiempo y otros viven en otro tiempo. ¿Sí? Por eso entonces quiero empezar con Deuteronomio 15 y me quiero jalar hasta Lucas capítulo 4 y vamos a entender qué fue lo que Yeshua dijo y cómo nosotros debemos de practicar ese año del jubileo, ese año de remisión, ese año de gracia, ese año de favor. Sí, yo creo que los invito a que nos unamos todos en preguntas, en algo que usted quiera contribuir, porque es hermoso, porque vamos a desatar el fundamento del Evangelio. Bien importante. Yo sé que estamos en una congregación mesiánica y pocas veces mencionamos el sentido de los evangelios. Vamos a darle sentido a ese año del jubileo. Deuteronomio 15 lee así, si usted me sigue, dice: cada 7 años harás remisión, así dice la Reina Valera. Quizás usted puede tener otra que dice jubileo, está muy bien, no se preocupe, es lo mismo en el español. Nos brincamos al versículo 2 y dice: y esta es la manera de la remisión, muy importante. No tan solo nos dice la fecha, pero nos dice el proceso. Repite esa palabra, proceso. Ayer estábamos estudiando en la casa, en el Shabbat, mi hijo nos dijo, dice, si no hacemos bien el proceso, aunque estemos en el tiempo de jubileo, no recibimos nada. Todo tiene un proceso, amén, porque así lo dice la palabra. Y luego dice, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito. Empréstito es una palabra para prestar. Dice, con lo cual obligó a su prójimo. En los primeros versículos nos van a dar una agenda que nos va a decir el proceso que debemos de llevar en este tiempo de remisión, en este año de jubileo, y vamos a entender más la obra de Yeshua. Muy importante, muy importante. Dice, no lo demandará más a su prójimo. O sea, como decimos en México, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que dice, eso es un dicho en México. Borrón y cuenta nueva. Dice a su hermano, dice, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro. O sea, lo que estaba diciendo es que en este
momento en Deuteronomio 15, Moisés le está diciendo a la generación que van a entrar a tomar la tierra prometida: vas a practicar el año del jubileo, y a tu hermano de las tribus circunvecinas, a él vas a hacer jubileo, a él vas a liberar. Dice, al extranjero no, el extranjero tendrá que pagarte lo que te debe. Bien importante, ¿sí me entiende? Eso lo digo, es el proceso y son los puntos que el Señor estaba dando para esta generación. Y continuó y dice, pero del extranjero, estoy en el 3, dice, demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Es bien hermoso, ¿verdad? Lo que tu hermano tenga tuyo, lo perdonará tu mano. ¿Cuántos nos acordamos de versículos a través de la boca de Yeshua en los evangelios que dice, si alguien te pide, ¿qué fue lo que dijo? Dale. Da, si alguien te pide, da. Es lo que está diciendo. Si alguien te demanda, da. Si alguien te ofende, perdona. No cargues. ¿Sí? Es bien importante porque esto es la obra de Jesús y lo vamos a ver. ¿Sí? Esto es la obra de Jesús. Y yo creo que vamos a tomar ventaja de esto si entramos a Lucas capítulo 4. Nada más con lo que tenemos hasta ahorita de Deuteronomio 15, vamos con el capítulo 4 de Lucas y vamos a leer un poco cómo Yeshua inicia su ministerio y nos vamos a dar cuenta cómo le llama a él. Él le llama que había venido a proclamar el año agradable del Señor. Cuando llegamos al 4, empezamos por el versículo 16. Jesús inicia su ministerio en donde, en su casa en Nazaret, y dice el 16, Lucas 4:16, lee de esta forma y dice, vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo, allí están para todos los que todavía tienen duda lo que estamos haciendo aquí, Yeshua, ¿sí me entiendes tú? Observaba el Sabbat. Dice, y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que no lo hacía una vez, lo hacía constantemente. Dice, y se levantó a leer. Fue invitado para leer en la sinagoga. 4:17 de esta forma, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A ver, muchachos, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahorita? En los últimos tiempos, pero seguimos como quiera en el año agradable del Señor. Amén. Eso es cuando Jesús lo inaugura, Jesús lo establece, y eso ha continuado todavía. Este lapso, este tiempo, todavía disfrutamos ese tiempo de jubileo. Muchos de nosotros nos equivocamos, el Señor nos da su gracia y su amor. Amén. No nos rechaza, nos recibe. Amén. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que estamos viviendo. Llegará un tiempo donde la puerta se cierre. Pero por lo pronto, este tiempo es el tiempo de remisión. Es el tiempo en el cual podemos venir y ser redimidos, podemos venir y ser perdonados de nuestras deudas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ahí quiero continuar ahora con Mateo 18. A mí me gusta mucho leer la Biblia, espero no fastidiarlo. Solamente voy a leer una parábola que nos va a dejar muy en claro un problema que se puede enfrentar constantemente en congregaciones, en familias. Amén. Y que nos va
más o menos a dar una idea de lo que se requiere en el tiempo en el que vivimos y qué es el año agradable del Señor, qué es el tiempo de jubileo. Cuando llegamos a Mateo 18, ¿qué hay, muchachos? Hay una ¿qué? Parábola. Y a través de las parábolas podemos aprender bastante. Y en la Reina Valera dice que es la parábola del siervo despiadado. Fíjese cómo estamos conectando Deuteronomio 15, Lucas 4, y vamos a conectarlo con Mateo 18 para que usted más o menos se dé cuenta que no hay nada de nuevo en lo que estamos diciendo. Tengo la nueva versión internacional, está bien. Dice, la parábola del siervo despiadado dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Yo creo que, híjole, hermano, yo creo que yo soy un Pedro. Dice, no, pregúntale a mi esposa. Sí, yo soy un Pedro. Yo las llevo contadas. Y cuando yo siento que ya usted ya me llenó el buche de piedritas, yo siento que ya no tengo que perdonarlo, tengo que disciplinarlo. Y realmente me salgo fuera del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso es de suma importancia que si queremos recibir la bendición de Yeshua, nos alineemos en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en ese tiempo donde recibimos gracia, pero tenemos que darle gracia a mi hermano. Amén. Recibimos bendición, pero tenemos que compartir bendición con nuestro hermano. Recibimos sabiduría y tenemos que dar sabiduría a nuestro hermano. Es el tiempo que estamos viviendo. Es lo que nos dice Deuteronomio, es lo que nos dice Jesús en la parábola que vamos a leer. Y se la dijo especialmente a Pedro. Pedro ya estaba fastidiado, quizás de alguno de los 12. Ya había roces. ¿Cuántos se han rozado con una persona? No últimamente, ¿verdad? Pero ¿por qué se ríen, Dios mío? No últimamente, y sí, bueno, yo creo que todos nos rozamos. Mi esposa y yo nos rozamos durante la semana, creo que cada día. No, pero al final de cuentas, si no tienes sabemos el tiempo en el que vivimos y sabemos quién es nuestro Señor. La paracha está hermosa, vamos a continuar. Entonces, eso fue lo que dijo Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Se las estaba contando. Y dice el 22, dice, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Wow. En las familias, en las iglesias, por ahí siempre hay este dicho, ¿no? Dice, no le presto a esta persona porque no me paga. Eso es contra el Evangelio. Yo no estoy diciendo que regalemos el dinero, amén. Yo no estoy diciendo eso. Pero cuando a veces una persona no nos paga y nos pidió $100, bueno, la siguiente vez le decimos, tengo 20, hermano, que Dios te bendiga, amén. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio del tiempo en el que estamos viviendo. Porque cuando no trabajamos así, hermano, somos un montón de religiosos. El espíritu de Yeshua, el Ruach Kodesh, no está dentro de nosotros. No hay vida. El Señor nos mandó a que tengamos vida y nos mandó a dar vida. Amén. ¿Se da cuenta de lo hermoso del tiempo que estamos viviendo? ¡Wow! Hermano. Es fascinante. Pero esta parábola nos va a abrir los ojos de lo que es el tiempo de remisión en el que estamos viviendo. Nuestra sinagoga está viviendo en el mejor tiempo. Este es el tiempo del jubileo, Armando. Este es el tiempo de remisión. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de amor. Este es el tiempo de perdón. Amén. Yo sé que nos cuesta. Mi esposa y yo nos tenemos que sostener. A veces parecemos pollitos mojados ahí, acurrucándonos porque la gente nos hace daño. Pero de repente decimos, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Yeshua, Él siguió adelante. Amén. Eso es el tiempo que estamos viviendo. Leamos esta porción y fíjese lo que dice el versículo 23. Recuerden que estoy leyendo Mateo capítulo 18
y estoy ahorita en el versículo 23 y lee así. Dice, por eso el reino de los cielos se parece. A ver, ¿me puedes repetir eso? ¿El qué? ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos, hermano? Amén. Bueno, ¿cuántos somos ciudadanos del reino de los cielos? Amén. 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 Entonces nos está descifrando en qué se debe de parecer el lugar en el cual tenemos nuestra ciudadanía. Amén. El apóstol Pablo nos lo dijo de esta forma: no os habéis acercado a la Jerusalén terrenal, pero os habéis acercado a la Jerusalén espiritual, a la celestial. Amén. Donde tenemos nuestra ciudadanía. Esto sobrepasa el entendimiento, es nuestra esperanza, que ya nos hemos acercado a ese lugar, ya nos vemos entrando en el tiempo mesiánico. La gente piensa que somos mesiánicos porque nos gusta observar la ley. No somos mesiánicos porque estamos esperando el tiempo mesiánico donde Yeshua va a reinar por 1000 años. Por eso nos dicen mesiánicos. Amén. Porque estamos esperando ese reino. Somos como los discípulos en el libro de Éxodo. Dice: Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Esos somos nosotros, los que nos preocupamos cuando viene la profecía de la restauración de Israel. Amén. Esto es lo que nosotros somos. Pero sigamos, porque apenas empieza esto a cobrar vida. Y dice, porque el reino de los cielos, recuerda, estoy en Mateo 18, versículo 23, porque eso, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervos. Dice, al comenzar a hacerlo, dice, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Eso se dice fácil, pero 10,000 monedas de oro está ahorita valuada en más de $1,000,000. No era cualquier deuda. Yo puedo decirle algo. La deuda que yo tenía con el Señor no era cualquier deuda. La deuda que tenía Pablo con el Señor no era cualquier deuda. Acababa de asesinar a un hombre. No era cualquier deuda. Amén. Sin embargo, el Señor lo redimió. Amén. Porque este es el tiempo que Él pregonó, que venía a liberar al cautivo. Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso entendamos esta porción tan importante. Versículo 25 dice, como él no tenía con qué pagar, dice, el Señor mandó que lo vendieran a él. Fíjese lo que voy a decir, porque vamos a regresar a Deuteronomio 15 y también hay ahí ley sobre la esclavitud. Es bien importante, está bien hermosa esta porción. Entonces el Señor dice que lo vendió como ¿qué? Como esclavo para pagar a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Dice, el siervo se postró delante de él y le decía, tenga paciencia conmigo, rogó. Dice, y se lo pagaré todo. Y el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. ¿Cuántos somos más o menos como ese tipo de siervos? Yo. Debíamos lo que no podíamos pagar. Y Él nos dijo, no te preocupes. Borrón y cuenta nueva. Amén. No te preocupes. ¿Sí me entiendes tú? Nada se te es demandado. Estás libre. Oh, gracias. Versículo 28 dice, allí es donde estamos en problemas algunos de nosotros. No ustedes. Ustedes son bien buenas gentes. Ustedes son bien lindos. Digo, otros hermanos de aquí de la sinagoga. Ustedes son bien lindos. No, es cierto. Dice el 28, dice, al salir, dice, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Comparando 100 monedas de plata contra 10,000 monedas de oro, hay una enorme diferencia en la cantidad de dinero. 10,000 monedas de oro yo debía, y cuando alguien me debía solamente 100 monedas de plata, me pongo histérico. ¿Cuántos se ponen histéricos? Yo, ya no digo pregúntale a mi esposa, pero pregúntale a mi hija. Que también me Y dice, fíjate nada más, dice, lo agarró por el cuello, dice, y comenzó a estrangular. Bueno, cuando aparte de histéricos se ponen violentos. Amén. Dice, págame lo que me debes, Señor. Su compañero se postró delante de él y le dijo las mismas palabras que le había dicho el Señor. Ten paciencia conmigo, rogó.
y te lo pagaré. La misma súplica que él había hecho al Señor, la había escuchado de la persona que le debía 100 monedas de plata. Dice, pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristeció mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar a este siervo y le dijo, siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor, le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? En el año del jubileo. Amén. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En Deuteronomio 15. Estamos viviendo en el tiempo en el que Yeshua, en Lucas capítulo 4, inauguró. Y dijo, inauguro mi ministerio de esta forma, diciéndoles cuál es el propósito por lo cual he venido. Y proclamó el año agradable del Señor. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermano? Todavía seguimos viviendo en el año agradable del Señor. Las cosas no han cambiado, pero tampoco las reglas han cambiado. ¿Cuánto nos recordamos las palabras de Jesús y nos dice, no juzguéis para no ser? ¿Y cuántos podemos entender a través de la boca de Yeshua lo que significa vivir en el año del jubileo? El año del jubileo es un tiempo de intercambio. Amén. Es un tiempo de amor. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo muy especial que no va a durar toda la vida. Es el tiempo que yo le podía decir, es el tiempo que estamos a punto de entrar al milenio. Más o menos se va a ver como ahorita. Muchas cosas van a cambiar, pero supongo que más o menos se va a ver como lo que estamos ahorita viviendo en este tiempo de gracia, en este tiempo donde nos ayudamos mutuamente y donde nos perdonamos mutuamente. Porque si yo retengo algún sentimiento contra ti, hay un pastor, es el hermano de mi esposa, su versículo predilecto, él dice, ¿qué no entienden lo que nos dice el Evangelio? Dice, si estás enojado con tu hermano, dice, deja tu ofrenda en el altar. No tiene sentido. ¿De veras? El mayor sacrificio que Dios nos pide, dice que es el sacrificio donde podemos tomar la actitud que Él toma con uno de sus hijos, el perdonar, el liberar, el dejar libre. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio capítulo 15. No nos confundamos. Deuteronomio 15 es la plataforma, los evangelios. Está todo alumbrado y lo podemos ver a través de la boca de Yeshua desde que inició y sigue todavía por 2000 años. Vivimos el año agradable del Señor. Este es el tiempo. Porque cuando no sabemos dar o perdonar, nos estamos atando, nos estamos amarrando a nosotros mismos, nos estamos deteniendo de la bendición de Abba. Porque el Señor lo que quiere es bendecirnos, pero Él necesita que nos alineemos en el tiempo en el que estamos viviendo. La Torá es hermosa, la Torá es santa también. Y siempre lo hemos dicho, hay un principio, estamos platicando, Jaime y yo el otro día, platicando, si las raíces de la palabra que es la Torá son santas, toda la Biblia es santa. ¿Por qué? Porque la Torá son ¿qué? Las raíces. Si las raíces son santas, las ramas son santas. ¿Por qué? Porque de la Torá nacen todos los libros. ¿Amén?
se repite todo lo que viene en la Torah, se repite de principio hasta Apocalipsis. Lo mismo. Pero cuando nos alineamos al tiempo en el que vivimos, de veras que, muchachos, no va a haber persona hispana en Dallas que no escuche de la iglesia mesiánica. Porque estamos alineados con el Señor. Pero lo mejor que podemos ofrecerle a la gente que llega es lo que el Señor nos ofreció a nosotros. El amor incondicional. Sin preguntas. Nuestra ayuda incondicional. Nuestra buena voluntad de amar, de ayudar, de restaurar, de guiar, de enseñar. Amén. Y cuando la gente, amén, cuando la gente empiece a ver de qué estamos formados, de nuestro fundamento, de lo que tenemos como fundamento, la gente regresa. Porque dice, yo quiero ser como ellos. Enséñenme a ser como ustedes. Pero sigamos adelante. Ya me metí mucho ahí, ya no vamos a... Sí, que vamos a ver. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. Y vamos a entenderlo. Yo creo que me lo recomendó Jaime. Yo creo que quería dar esta porción, pero está enfermo. Sí oraron por Jaime, ¿verdad? No, sí. Entonces echen la culpa a su esposa que no nos recordó. Yo sí. Ok, entonces usted sí oró por Jaime. Perfecto. ¿Puedo seguir con el 15? ¿Nos brincamos al 12, muchachos, por favor? Bueno. Déjenme leer para honrar desde el 7, ¿ok? Préstamos a los pobres. A los pobres es a los que menos les queremos prestar, porque sabemos que que no nos van a pagar. Y yo le voy a dar el consejo con mucho respeto. Yo todavía me considero pastor. Yo que me voy a morir así. Nos decía un pastor en México, si alguien te pide prestado y realmente te hace daño porque sabes que no te va a pagar, no le des todo lo que te pide, dale algo. Pero no lo despidas sin nada en su mano. Qué hermoso, ¿no? Me estás pidiendo 100, te voy a dar 20 y te voy a decir, hermano, no tienes que regresarme esos 20. Quédate con ellos. Es una ofrenda, es una bendición. Es más, había una iglesia en México donde prohibían los préstamos. No, era, si tienes, hermano, yo te bendigo. Amén. Hermano, si tienes, yo te bendigo. No me lo regreses. Es tuyo. Es el compartir tu bendición. Amén. Ese es el año del jubileo, hermano. Si no lo practicamos aquí, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Estudiando Torah? Estamos haciendo enciclopedia nada más en la cabeza. Es practicarlo. Amén. Es el amor. Es el compartir. Entonces, aquí viene algo muy importante, las leyes sobre los esclavos. Y dice el versículo 12, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, recuerda algo mucho, muy importante, la esclavitud hebrea. La esclavitud. Estamos en Deuteronomio 15, versículo 12. La esclavitud hebrea, la romana y la esclavitud griega eran completamente diferentes. En Israel sí había esclavitud, pero estaba limitada a la compasión. Amén. La esclavitud romana eran unos salvajes. El Señor permitió la esclavitud, sí la permitió, pero bajo las emociones de la compasión y el amor. Mucho, muy importante. El compromiso era que si mi hermano estaba de una condición financiera menor que la mía, mi compromiso, él decía, Roberto, te quiero pagar con 5 años trabajando para ti. Oh, excelente, amén. Era mi obligación ayudarlo. Y después en el tiempo de jubileo, dejarlo ir, dice el hermano, ya no me debes nada. Y no se iba con las manos vacías. Mi obligación, ahorita lo vamos a darle, era darle de lo que él había producido en mi casa también. Hermano, entendamos Torah
transforma nuestros corazones. Torah transforma nuestras relaciones. Amén. Eso es, nos hace ¿qué? Fuertes, más hermanos, nos conecta, nos une. Eso es el propósito de esto. Eso es. Entonces, dice, si se vendiera tu hermano hebreo o hebrea, dice, y te hubiera servido 6 años, el 7º lo despedirás libre. Dice, y cuando lo despidieras libre, dice, no lo enviarás con las manos vacías. Amén. No le vamos a revisar la maleta donde lleva su lonche. No. Todo lo contrario, vamos a compartir con él lo que él trabajó también con nosotros. No quiero dar un testimonio. La gente nos pregunta a veces cómo Dios nos ha bendecido. Yo tenía un negocio y el Señor me dijo, divídelo la mitad y dale la mitad a tu sobrino, y fue lo que hice. En 6 meses ya tenía yo lo doble de lo que le di. Y a mí no me gusta andar pensándolo mucho. Ese es el Ruach HaKodesh, que ustedes le llaman, y nosotros decimos el Espíritu de Dios. Pero si Dios te dice algo y tú obedeces, créeme, Dios te lo va a regresar de regreso, porque lo único que Dios quiere es que tú seas un canal, un channel para los que no hablan mucho español, un canal de bendición. Y Dios, ¿qué? Te lo va a regresar. Amén. Dios te lo va a regresar. Tengo otro testimonio con él hace un año. ¿Puedo decir esto? No lo sabe él, esto es fresco. Se quemó su apartamento hace un año y le ayudé, y el hermano, yo sabía que estaba en una situación difícil. Dios mío, este hombre es bien dadivoso. Cuando yo fui a ver lo que el Señor le dio, yo creo que le dio como $10,000 en muebles buenos. Yo dije, oh, Lord, thank you very much. You're blessing my brother. Yo no me puse enojado. Yo dije, gloria a Dios. Y subíamos a la camioneta los muebles, y subíamos los muebles, íbamos a, yo los veía, pero qué buenos muebles. Un día nos invitas para tu casa para ver los muebles, bro. Pero sí, y yo le saqué la cuenta y dije, oh, man, dije, el Señor bendijo a mi hermano. Algo ha de haber hecho. Y luego él me bendijo a mí. Mi esposa y yo estábamos a punto de comprar un sillón, y de esos que son reclinables. Ya lo andábamos buscando, estaban entre $500, $600. Cuando acabamos de mover los muebles del hermano, me dice, hey Robert, ¿no quieres un sofá? Le digo, sí, vamos. Ahí vamos hasta McKinney. Cuando veo el sofá y digo, y es reclinable, digo, lo que yo estaba buscando. Yo le ayudé a mi hermano y el Señor me bendijo a mí. Si no empezamos a trabajar así, hermano, vamos para afuera. Eso es lo que allá en la iglesia, yo no sé aquí, no sé, pero allá en la iglesia decimos, eso es el mover de Dios, hermano. Y cuando Dios empieza a mover entre nosotros, amén, cuando Dios empieza a ese mover entre nosotros, agárrese, porque esto va a ser sacudido, y sí va a ser sacudido, hermano. Amén. Y cuando empieza usted a vivir de esa forma, olvídese de sus necesidades. El Señor las va a suplir. Amén. ¿Por dónde, hermano, por dónde empieza una necesidad? Empieza por dar. Y tengo más testimonios, pero no lo voy a dar ahorita porque ya se nos está yendo el tiempo. Pero es una bendición que me pasó con este varón. Qué bendición. Entonces nos quedamos en el versículo 15, dice, y te acordarás, dice, de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dice, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. A ver, si el esclavo a los 6 años me dijere, hey, no me quiero ir, me caes bien, me gustas para patrón, ¿no? Pagas bien, das lonche, me dejas ir a las 5, me quedo contigo. Y quise nada más, porque aquí viene lo hermoso. Aquí viene un mensaje para todos nosotros.
¿Ok? Dice, si acabado el tiempo, la persona te acabó de pagar su deuda y está listo. Dice, pero él se quisiera quedar contigo. Dice el versículo 17, estamos en Deuteronomio 15, versículo 15. Entonces dice, tomarás una lesna, dice, y orodarás, vamos a ponerle esta palabra, y harás un hoyo para que me entienda, y agujerarás y perforarás, ¿ok? Dice, y perforarás, ¿qué? Su oreja contra la puerta. Dice, y será tu siervo para siempre. Hermano, fíjese mucho en este punto. Esto es lo que estamos viviendo ahorita. Fíjese mucho en este punto. Porque usted y yo somos esclavos del Señor. ¿Amén? Fíjese mucho en este punto, porque este punto trascendió a través de los siglos. Y aún Yeshua da testimonio de sí mismo. El Señor le perforó la oreja. ¿Estamos listos? Entonces dice, si tu siervo no se quiere ir, dice, entonces lo vas a tomar, lo vas a poner contra el marco de la puerta, y contra el marco de la puerta, dice, vas a perforar su oreja. Pero ¿por qué contra el marco? Déjame, puedes mover ahí. ¿Por qué contra el marco de la puerta? Ahora sí puedo aceptar cualquier. ¿Por qué contra el marco de la puerta, muchachos? Pónganse a pensar. Vamos a volver a recapitular un poco. Si yo le presté a mi hermano, él trabajó para mí 6 años. Al término de 6 años, se acerca el año del jubileo, yo tengo que dejarlo ir. Pero él llega al punto donde me dice, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo, porque tú eres buen hombre, me gusta estar en tu casa. Entonces yo voy a agarrar a mi hermano, voy a ponerle su orejita contra el marco de la puerta y voy a perforar su oído para que de esa forma se quede como mi esclavo para siempre. Al menos mientras viva. Amén. Pero para nosotros da otra aplicación más hermosa. Y más o menos en esa fotografía nos podemos dar cuenta cuál era el proceso. Número 1, era contra la puerta, porque ¿dónde se puso la sangre del cordero? En Egipto. ¿Dónde se puso? En el marco de la puerta. ¿Ok? Y seguramente las puertas de aquel tiempo, cuando salió en Deuteronomio, también eran de madera. Entonces, tenemos 2 elementos. Tenemos la sangre de la orejita del hermano, tenemos el marco de madera. Yo creo que son dos elementos de la palabra pacto. Repite esa palabra, pacto. Había un pacto entre hermanos. Voluntariamente él se quería quedar. El señor de la hacienda también, judío, lo recibía. Hollaba su oreja y decía, eres mi siervo para siempre. ¿Cuántos? Bueno, vamos a Salmo 40. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Hay una profecía que usted la va a reconocer. Salmo 40. Salmo 40. Versículo. Parece que es el 6, hijo. Salmo 40, versículo 6. Y dice así el Salmo. Usted va a reconocer esta profecía. Tiene que reconocerla. Sí, porque es una profecía mesiánica. Y dice así, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Esto no es sacrificio, eso está hablando una profecía de Yeshua. Amén. Pero en la Reina Valera usa la palabra has abierto mis oídos. Por eso nosotros decimos raíces hebreas. Porque las palabras son importantes y si buscamos su raíz tenemos mejor entendimiento de cuál fue la intención de la Escritura para nosotros. ¿Ok? Entonces la Reina Valera, tú estás leyendo la Reina Valera, dice abrirás mis oídos. Pero si vamos a otra versión como lo que es la Biblia del Jubileo, en la Biblia del Jubileo
de esta forma, dice, sacrificio y presente no te agrada, mas has ladrado oídos. No dijo mí, dijo ladrado oídos. Ladrado quiere decir perforado oídos. Y en inglés dice, my ears has pierced. Pierced, quiere decir, de la traducción de pierced, quiere decir perfora. Todos sabemos ya acabamos. Todos sabemos que esta es una profecía mesiánica. Yeshua está hablando de sí mismo. Yeshua, ¿cuántos entendemos cuando Yeshua dijo, el hacer tu voluntad me ha placido? Amén. Por tanto, como me ha placido, quiero vivir el resto de mis días en tu casa. Yeshua estaba diciendo, dice, pusiste mi oído contra el marco de la puerta, dice, y me perforaste. Soy siervo tuyo para siempre. Si Yeshua, siendo el unigénito, dijo eso, ¿cuánto más yo y usted? Señor, yo esta semana empecé a orar de esa forma. Agarré mi oreja, no la tengo perforada, me puse contra el dintel y digo, Señor, perfora mi oído, hablando en un sentido espiritual. Digo, Señor, perfora mi oído, no me dejes dejar de servir. Te quiero servir para siempre. Amén. Me has tratado tan bien que me quiero quedar en tu casa, como dice Deuteronomio 17. No me quiero ir, me quiero quedar aquí con mis hijos y con mi esposa. Perfora mi oído. Y empecé a orar, digo, Señor, perfora mi oído, Señor. Quiero ser tu siervo para siempre. Mi familia y yo queremos servirte para siempre. Eso es lo que nos dice. ¿Sí entendimos ahí? ¿Preguntas? ¿Necesidades? ¿Ya acabamos? ¿Necesidades? ¿Alguna necesidad? La que sea. ¿O podemos orar antes de irnos? ¿No? ¿Alguna aclaración que diga, bueno, se le olvidó decir esto? Dígamelo. Preciosa esta pareja. Adelante, hermano. Yo había escuchado en un estudio de que en aquellos tiempos cuando los hebreos tomaban esclavos para tenerlos, el amo no podía sentarse a comer primero si el esclavo no había comido primero. Primero llegaba el amo a la casa, según. ¿Eso lo escuchaste en una iglesia cristiana? No, es un canal de oro. Y el amo llegaba y le decía a su esposa, a sus hijos, si su siervo, el esclavo, ya había comido. Y si él no había comido, nadie comía, tenía que comer primero el siervo. Y no estoy bien ubicado conforme el tiempo de Jesús y el tiempo de la Torá cuando fue redactada, pero solamente tuvo que haber una diferencia. Sí, yo también lo he escuchado. Yo creo que lo que se dice ahí es del siervo malo, cuando el Señor dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, dice, lo encuentre dando alimento a sus consiervos. Eso es bien importante y eso nos habla a los que hemos determinado el ministerio. Ustedes son mis consiervos. Amén. Entonces, cuando no estoy yo aquí, pues está Jaime, está otra persona, pero estamos dando el alimento de la palabra a nuestros consiervos. Estamos sirviendo al Señor. Pero sí, ese es el fondo. Y sí lo recuerdas bien. Y yo creo que sí, no podía realmente sentarse hasta que el Señor estuviera, hasta que el Señor se levantara, él podía comer, levantar todas las cosas. Como comprar un esclavo, pero sirviente. El amo se hacía esclavo del siervo. Sí. Como al revés. Es el amor. En mi casa, mi papá practicaba eso, pero nunca nos decía por qué. Él, a los 7 años, había gente que, como él era agricultor de ajonjolí y el maíz,
que era el jubileo, yo recuerdo, estaría más chiquita que ella, cuando los reunía a todos y le decía, tú y tú y tú y tú, ya no me deben nada. Le decían, ¿pero por qué? Decía, no, porque estamos en esta fiesta y ya no me deben nada. Entonces se quedaban. Y en ese año también la tierra la dejaba descansar. La trabajaba 6 años y el 7º año la dejaba descansar. Entonces él no sembraba ese año, pero como era agricultor y ganadero, al siguiente año que él sembraba, toda la gente quería venir con él. Señor, contráteme, Señor, contráteme, Señor, contráteme. Y él levantaba un maíz grandísimo, original, grande, semillas, de una tierra sacaba toneladas de ajonjolí. Él era agricultor porque él respetaba la tierra. Para apoyar lo que dice Rolando, él dice que prácticamente el hermano que era el dueño del esclavo era el que servía al esclavo. Mujeres, ¿qué es lo que dice Proverbios capítulo 30? No, ustedes tienen que saber de memoria, porque está hablando de qué, de la mujer virtuosa. Y dice que, y cómo trata a sus empleadas. Recuérdenme, porque es un proverbio para hombres. Y dice, ¿y da qué? ¿Alimento a qué? A sus doncellas. A sus doncellas, a sus siervas. ¿Quién es la que cocina? ¡Ella! ¿Para quién? Para los empleados. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Eso es la Torá. Es que no era fácil tener un esclavo, en realidad. No. No era fácil, como está diciendo el hermano, era algo difícil. Y no, y déjate de eso, ¿no? Él tenía que dormir en una mejor cama que el esclavo. ¿No? Eran zapatos, zapatillas, zapatitos y zapatititos. No era él, era toda la familia. ¿Sí me entiende? Toda la familia él le digo, era un pacto de amor, como el que estamos viviendo ahorita. Nosotros estamos viviendo eso. Estamos en un pacto de amor. El Señor nos dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. No nomás nos incluye a nosotros, incluye lo que más amamos. Con ese acabo. Adelante, hermano. Sí,